Los Arcoíris están buscando cómo escaparse. Ya eliminaron algunas pruebas. ¿Sí? ¿Qué pruebas? Las computadoras de la casa del tipo que arrestó León. ¿Uno de esos tipos está preso y nadie me lo dijo? ¿Dónde está Fernando Valle? Ese tipo era esencial para la investigación contra los arcoíris. Ya nos están buscando, ya saben. ¡Ya! Ofrezco 25 millones de pesos para la persona que me dé una pista para encontrar a mi hija. ¿Ves? Cree que somos nosotros. Tengo la ubicación de Fernando Valle. Ahorita te la mando. ¿Me copias? ¿Me copias? Ochoa, ¿dónde estás? Ochoa. Pero vamos a salir de acá y va a repetir cada palabra que yo le diga. Por favor, yo me escapé. Yo sé dónde tienen a la hija de Altagracia Sandoval. Son 2 millones de euros. Quédate con 1 millón. ¿Qué? Págame cuando tengas a tu hija. Vamos a cobrar el rescate y después le entregamos a Altagracia a su hija, pero se la vamos a entregar muerta. Tenemos que llegar a un nuevo acuerdo para repartirnos esas construcciones entre las familias. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda está pidiendo una tajada mayor por las parcelas en Polanco. En otro tema, los sindicatos. José Luis, ¿y no vamos a hablar de Altagracia Sandoval? Si Altagracia regresó, seguramente va a querer penetrar de nuevo al mercado. Ha estado fregándonos mucho tiempo, como dueña del monopolio, con su constructora. ¿Sí? Créanme, por ahora, Altagracia no puede hacer ningún negocio. Me encantaría verla comiendo. No te hace gracia, José Luis. No me digas que sientes pena por ella. Hay cosas más importantes de qué hablar. ¿Podemos seguir? Sí. Muy bien. Les decía a los sindicatos, es un tema que me preocupa enormemente. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a una mujer, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Sí, y ustedes me cubren cuando regresen de comer. No, ve tú primero. Nosotros aquí nos quedamos. No. Le prometí a Braulio que yo iba a cuidar a Mauricio, así que ustedes vayan y cuando regresen seguramente ellos ya van a estar aquí. ¿Mm? Vaya. Estamos solos. ¿Qué onda con Braulio hoy? Yo creo que no nada más era el abogado de Altagracia. Yo creo que también estuvo involucrado en el asesinato de nuestros parientes. Seguimos con el plan. Vamos a cobrar el rescate de Mónica. No quiero que la mates. Si tú dijiste que la matara. Sí, pero Altagracia dijo que no iba a dar un solo peso si no le entregábamos viva. ¿Estamos? Vamos a cobrarlo. Punto. ¿Ok? Vas. Este es el teléfono de Mónica. Si nos comunicamos por aquí con Altagracia, se va a dar cuenta de que la tenemos y de que está viva. Seguramente va a estar rastreado, así que rapidito esa llamada. Sí, por supuesto que sí. Hey. No me pienso tardar. Ni una sola palabra. ¿Qué?
Señor, yo opino que primero reconozcan la zona y luego entren a rescatarla. Negativo. Es mejor entrar, rescatar y salir. Procedan a discreción. ¿Por dónde dices que salió? Por la puerta. No había nadie. Señor, me parece extraño que aquí traigan a personas secuestradas. Hay mucho movimiento, la gente se daría cuenta. Hay algo extraño aquí. No es momento para tus suposiciones, Velarde. Necesito rescatar una vida. Espérame, gracias. Necesito acercarme. Es peligroso. Espérame aquí. Ya dejé el pasamontañas en su lugar y escondí el periódico. Acuérdate que el teléfono, pocos minutos prendido, ¿eh? Sí, ya no tenemos mucho tiempo, así que me voy. No tardan en llegar. ¿Sí? Adiós. No vi el coche de Braulio allá afuera. ¿No han llegado todavía? ¿Quién sabe qué estupidez estará planeando para confundir a Altagracia? Te trajimos comida. Ay, no se hubieran molestado. A ver. ¡Qué rico! Pero me falta como un refresquito, agüita o algo. ¿Irían por uno? Claro. Gracias. Voy a ver a Mónica. Como esa señora es la testigo, ¿por qué Vidal la deja acercarse a la casa? Dice Vidal que ya se sabe las entradas. Es que no la puede arriesgar así. Hubiera preferido que tú dirigieras la operación. Vidal es un inepto. ¿Estás bien? Mónica. No, espérame aquí. Todas las unidades. ¿Qué pasa? Cuidado, provisión. Tenemos que entrar a buscar a Mónica. No, espérate, me mandaron un mensaje justo antes de la explosión. Yo creo que Mónica no está aquí. No le podemos decir nada a la policía. ¿Me entendieron? ¿Por qué no revisaron la zona antes del operativo? No hubo el tiempo suficiente para seguir todo el protocolo. Tuve que actuar. Sí, claro, me imagino. Cuidado, muchachos, cuidado. Algo no va bien. Altagracia está muy tranquila. A mí me parece que está en shock. Debería estar gritando y mentando madres. Ya logramos lo que queríamos. Vámonos. Vámonos.
Señora, todavía no podemos confirmar de que su hija estuviera allí. Pero le prometo que le voy a dar velocidad e importancia a esta investigación. Está bien, pero yo creo que lo mejor es dejar a Altagracia, a su hermana, a solas en este momento. Sí, claro que sí. Doña, cuente con todo el peso de la ley en contra de esos criminales. Yo ya no puedo seguirlos más en estas cosas. No tienes opción. Tú no decides. Hey, estamos juntos en esto. Los tres somos uno solo. Acaban de matar a un policía, ¿sí te das cuenta? Esos van a venir y nos van a caer con todo. A ver, Nando. Yo al único que veo descontrolado aquí es a ti, bro. Claro, porque ustedes están forrados de varo. Pero yo no. A un tipo como a mí lo van a fregar si mató a un policía. Ya cállate. Ya que se disuelvan los cuerpos, tenemos que buscar dónde ponerlos en el bosque. Vamos. ¿Era necesario matar a esa enfermera y a toda su familia? Ya deja de cuestionar todo lo que hacen, Sebastián. Si hicieron eso fue para despistar a Altagracia. Hay otras maneras, Fernanda. No matando inocentes. Yo no puedo ser cómplice de esto. Así que no cuenten más con nosotros. Vamos. Vete tú si quieres. Pero yo aquí me voy a quedar. Fernanda. La muerte de mi papá siempre va a importar mucho más que la de cualquier otra persona. No me voy a ir de aquí hasta que Altagracia pague. Así que tú decides si te vas o te quedas aquí conmigo. Necesitamos tiempo para organizar el siguiente movimiento. Altagracia va a saber que ninguno de esos cuerpos coincide con el de Mónica. ¿Y Mauricio? Se supone que nada más iba a estar encerrado en lo que resolvías y pues ya resolviste. Hay que comprar más tambos. Se nos acabaron con el policía ese. Bro, estuve pensando en ese pedo de Altagracia y creo que en vez de escondernos deberíamos estar más cerca de ella. Casi tan cerca como meternos en su vida. Si lo hacemos y conseguimos a alguien que se lleve con ella y trate con ella, seguro conseguimos la información que necesitamos para esa vieja. Pues cuando estuve en la fundación conocí a su sobrina. Se llama Isabela. Digo, no hablamos mucho, pero luego se ve que es una chava bastante influenciable. Suena bien. Si es prima de Mónica. De seguro ella sabe todo lo que están haciendo para encontrarnos. ¿Quieres que la hackee? Sí. Órale. Sí. Quiero que la hackees y me averigües todo de ella. Quiero saber a dónde sale, quiero saber con quién sale, quiero saber qué le gusta, quién le gusta. Ya sabes. Necesito fingir un encuentro casual con ella. Vuelve. Que según fuentes se encuentra desaparecida. La doña. Tenemos que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.